Muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta actividad más de escritura claustro, que nos da un gran gusto tener a estas cuatro poetas, grandísimas poetas ellas, como invitadas de honor a este cierre de actividades del 2020, que para nosotros ha sido un año, para todos, yo creo, un año complejo y sin embargo un año de cercanía, un año también donde la poesía se ha convertido en una forma, en una vía para poder estar más cerca, para poder estar en diálogo. Me da muchísimo gusto que el día de hoy, esta noche, nos acompañen Elsa Cross, María Auxiliadora Álvarez, Mercedes Rofe y Ada Salas. Elsa Cross nació en 1946 en México, es autora de numerosos libros de poemas. 14 de ellos han sido traducidos y publicados en 9 países. En 2016, el Premio Nacional de Artes y Literatura se sumaron a los muchos reconocimientos literarios que ha recibido en México y en otras partes del mundo. Le fueron otorgados también premios en Canadá, Francia y Suiza, y la traducción italiana de su libro Bomarzo acaba de recibir el premio del Ministerio de Cultura de Italia. Elsa Cross ha desarrollado paralelamente una actividad académica, es maestra y doctora en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde es profesora titular de filosofía de la religión. Ha publicado igualmente varios libros de ensayo y de traducción de poesía. Su vasta compilación, El Lejano Oriente, en la poesía mexicana, está en prensa y esperemos que esté ya en 2021 en librerías. Por su parte, María Auxiliadora Álvarez nació en Caracas, Venezuela, ha publicado entre otros los libros de poesía Un día más de lo invisible en 2019, El silencio, el lugar en 2018, Piedra en U en 2016, Paréntesis del estupor 2011, Inmóvil 1996, Cuerpo 1985, entre otros. Su obra poética ha sido traducida al inglés, francés, italiano, portugués, rumano y ruso, y obtuvo los grados de maestría y doctorado en literatura transatlántica en la University of Illinois en Urbana-Champaign y ejerce la docencia como catedrática en la Miami University en Ohio, en Estados Unidos. Traductora y crítica literaria, también ha publicado, entre otros, los ensayos Experiencia y expresión de lo inefable, la poesía de San Juan de la Cruz, publicado en 2013, y Fino animal de sombra, de la antigua mística a la escritura urbana, que salió publicado en 2017. Por su parte, Mercedes Rofe es poeta, editora argentina. Desde 1995 vive en la ciudad de Nueva York y ha publicado en España y en Latinoamérica varios libros y traducciones de ellos han salido en Italia, en Quebec, en Rumania, en Francia, en Brasil, Inglaterra y en Estados Unidos también. En 2016, el suplemento Babelia del diario El País de Madrid incluyó sus definiciones mayas de publicación del 1998 entre los 100 mejores libros publicados en español en los últimos 25 años. En 2017 se publicaron diversas antologías de su obra en México, Ecuador, Venezuela, Chile y Puerto Rico. La editorial Excursiones de Buenos Aires publicó en 2018 su glosa continuo, Ensayos de Poética, y en 2019 Palabras, Ediciones de Santa Fe, Argentina, publicó Otras Lenguas con fotografías de Rofe y poemas de Inés Araoz. Desde 1998 dirige el sello de ediciones Pen Press y en 2018 inició el ciclo de retrospectivas de poesía y artes visuales Talking Poetics, hablando de poética en la New York Public Library. En 2020, la tercera conferencia global de Research University on Hispanic Issues dedicó un panel de homenaje a su trayectoria. Entre otras distinciones, ha recibido las becas Guggenheim y la City Bella Rainieri. Ada Salas nació en Cáceres, España, en 1965 y ha publicado, entre otros, los siguientes libros de poesía: Artes y Memorias de Inocente, en 1988, Variaciones en Blanco, de 1994, La Sed, de 1997, Lugar de la Derrota, en 2003, Esto no es el silencio, en 2008, Limbo y otros poemas. Tiene también entre sus libros Arte y Memoria del Inocente del 88, Variaciones en Blanco de 1994, La Sed de 1997, Lugar de la Derrota en 2003, Esto no es el silencio en 2008, Limbo y otros poemas en 2013 y Descendimiento en 2018. Y en colaboración con el pintor Jesús Plasencia, Ashes to Ashes de 2011 y 10 Mandamientos del 2016. Cuenta también con los libros de reflexión sobre escritura poética Alguien aquí y El margen, El error, la tachadura de 2011 y Poética y poesía de 2019.
En 2016 se publicó una antología de toda su obra, Escribir y Borrar, y ha recibido los premios de poesía Juan Manuel Rosas en el 88, el Hiperión en 1994, el Ricardo Molina en 2008 y el premio de ensayo Fernández Pérez en 2010. Su obra ha sido traducida al sueco y al italiano. Bueno, pues muy bienvenidas todas. Muchísimas gracias por acompañarnos y le quisiera dar la palabra a Elsa Cruz para que ella pueda iniciar esta lectura de celebración del cierre de actividades de este año 2020 de Escritura Claustro. Buenas noches a todos. Me da mucho gusto, es un honor para mí siempre participar en las actividades del claustro. Y voy a dar lectura a una serie de poemas de un libro inédito que se llama Isla Negra. Sibila, un signo en el aire delimita el espacio entre dos mundos, ahí donde todo se disipa en puntos de luz. Clavada en el instante, como una nota que no cae, como una gota suspendida de una rama, trata de descifrar el mismo signo junto al fuego. Ve una ciudad volante, flechas que traspasan muros de humo que incendian las atalayas ciegas. El signo la apresa. ¿Cuándo se escribieron esas frases? Se disuelve en la superficie de su mente, la hace cruzar pantanos desiertos, como sobreviviendo un cataclismo, huyendo de su propia oscuridad. Adherida a un velo inconsútil, sin entender de dónde viene ese signo que aparece y se borra, se pregunta qué hay al otro lado de sí misma. La encina oracular con referencias a un sello micénico. La diosa de oro, sentada a la sombra de la encina, dispensa dones abundantes como las hojas de su árbol, mientras llegan en procesión con sus faldas tabloneadas, con los senos al aire, las portadoras de ofrendas. La diosa que es paloma, que es muchacha descalza, dice con su voz de campana, de bronces que entrechoca, lo que el viento susurra entre las frondas. Athina Polias. Este es un poema sobre la estatua de Atenea que estuvo en el frontispicio de su antiguo templo de la Acrópolis, que fue destruido y fue sustituido por el Partenón. Y tengo aquí esta imagen de esta estatua arcaica de Atenea Polis. Manto bordado de serpientes y la sonrisa con que derrota al gigante que refunde en el mar. Su paso inclina el cuerpo todo, fuerte y flexible, como lanza clavada en la tierra, vibrando todavía. En los rizos rojizos y los ojos de gato, y otros rizos pequeños en la frente, serpientes mínimas, y más rizos caen sobre la espalda, duplicando los pliegues de su peplo. El gigante en el mar rezonga a veces
y hace temblar la tierra o estallar un volcán, y ella sonríe invicta, desplegando su manto de serpientes. Adivinanza. La que se esconde y salta y se revierte en ojo que avisora, la que remonta y se cierne, ensanchándose, alzándose más hasta perderse, la que se oculta y queda quieta, se duerme en su asombro, la que se va hacia dentro de sí misma, se devora a sí misma y se abisma en su propio silencio, la que se queda en el doblez del instante, en la ausencia de todo, la que rompe su encierro, su propio capullo transparente, la que irrumpe, invisible, la que toca, intangible, la que habla, inefable, la que avisora con su ojo prismático y se va multiplicándose y regresa volviendo a hacerse una con la misma luz, creciendo a borbotones. ¿Quién es? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elsa. Damos la palabra a María Auxiliadora Álvarez. No se oye. María Auxiliadora, ¿puedes quitarle el mute, por favor? Muchas gracias. Ya, gracias. Bueno, estaba agradeciendo la invitación para... ¿Se escucha bien? No. ¿Qué tal ahora? Sí. ¿Mejor? ¿Se oye medio mal? Se oye. Ya se oye bien, María Auxiliadora. Muy bien, ok. A ver, bueno, estaba dando las gracias por la alegría de compartir esta lectura con ustedes, a volver al claustro, querido claustro, gracias Rocío, y en fin. Voy a leer unos poemas del libro El silencio del lugar. El pensamiento quiere estar solo. Sus animales juegan como si la belleza escogiera sus instantes. La humareda del cráter se eleva en columnas. El hervor de la lava desconoce su propio resplandor. Lo mirado no espera ser mirado. Entiende la pausa, la cólera, la muerte y dice, no pasa nada, gesticulando. Los ojos cerrados producen silencio. En lo profundo del silencio hay un hueso comprimido, la cabeza inclinada, el frío tibio al contacto. El cincel del sonido golpea en círculos. La oreja de piedra tiene forma de caracol. Pero cuando avanzas contra la gravedad, la luz se separa del polvo, cuerpo que por un instante es capaz de levitar. Llevo conmigo la sangre del ojo herido. Llevo su sangre en la mano, seca y viva. Soy el lazarillo de una pupila incompetente, ora subyugada, seca, ora subyugante, viva. Y otra vez el mismo enfermo a la intemperie, esperando que la noche termine. Yo le di de beber el agua equivocada, porque la única luz era muy débil. Tanteando en la penumbra,
alcancé a colocarle los alimentos en los ojos y aunque ya no vivía, lo recibió bien. Cobró fuerzas sorpresivas, midiéndolo todo con la nueva mirada, y de un salto invirtió su vieja montaña, azuzándola en tiempo y velocidad. Ya desde lejos se ladeó levemente, como dando las gracias, porque yo con la última mano se las pedí. Los muertos son muy egoístas. Sus estertores inutilizan los refugios. Que no digas que ese árbol extendiéndose sobre la puerta de mi casa se parece a la muerte. Que no lo digas. Que no digas que ves mi silueta debajo o detrás tapiada por él. Que no lo digas. Porque los días del verano fueron felices y a la memoria le gusta respirar. Que no digas que no recuerdas la imagen de la piedra de pie brillando bajo el sol, cuando la esplendidez todavía no intentaba vaciar su espesura. Que no digas que ves el tronco del árbol en la puerta de mi casa tratando de entrar, forzando una horizontalidad que incorpore mi silueta, como si yo no tuviera lecho, como si nunca lo hubiera tenido. Del libro Las regiones del frío, voy a leer 2 poemas, La rosa de la descomposición. Grave fue la disputa entre la destrucción y la alquimia, pues ¿quién podría admirar la rosa de la descomposición? ¿Quién haría un lugar para un tallo de color invisible despuntando desde la podre resiedumbre? Feroz fue lo inexorable, contundente como el chirrido de una rama calcinada. Piedras de reposo. Todo lo que quiero decirte, hijo, es que atravieses el sufrimiento. Si llegas a su orilla, si su orilla te llega, entra en su noche y déjate hundir. Que su sorbo te beba, que su espuma te agobie. Déjate ir, déjate ir. Todo lo que quiero decirte, hijo, es que del otro lado del sufrimiento hay otra orilla. Encontrarás allí grandes lajas. Una de ellas lleva tu forma tallada, con tu antigua huella labrada, donde cabrás exacto y con anchura. No son tumbas, hijo, son piedras de reposo, con sus pequeños soles grabados y sus rendijas. Muchas gracias. Muchas gracias, María Auxiliadora. Seguimos, Mercedes Roffé. Leyendo no solamente espera. Ok, Ya. ahora. Sí. Sí, ¿Me perfecto, oyen? gracias. Ahora me oyen. Rocío, sí. Ok. Bueno, es un enorme honor estar leyendo aquí esta tarde con ustedes. Muchas gracias, Rocío, por la invitación. El claustro es para todas realmente algo fundamental en lo que siempre, a lo que siempre miramos. Y por supuesto, estar leyendo con estas 3 poetas que siempre admiré es una gran alegría. Voy a leer 2 poemas para empezar de
un libro publicado en México que se llama La ópera fantasma, se publicó hace bastante. Son 2 conjuros. El primero se llama Situación para curar a un enfermo. Invitad gente, invitadlos a todos a una fiesta, una gran fiesta. Y si el enfermo no quiere salir de la cama, dejadlo, que no salga. Y que haya música y bailes, y cantos y pasteles. Y si el enfermo no quiere bailar, dejadlo, que no baile. Y si el enfermo no quiere cantar, dejadlo, que no cante. Y si el enfermo no quiere comer, dejadlo, que no coma, que no beba, pero que haya ruido en la casa y mucha gente. Y que se cuenten cuentos y memorias, y fábulas y acertijos. Y si el enfermo no puede o no quiere decir nada, dejadlo, que no hable, que no ría, no recuerde, pero traed gente a la casa, al jardín de la casa, a la posada, al pueblo, que en la casa haya ruido, mucha, mucha gente. Y al terminar la fiesta, 2 o 3 días después, las mujeres echen todo lo que haya sobrado del banquete en el hueco de una sábana. Grandes sábanas bordadas, de preferencia blancas, muy blancas, de preferencia bordadas. Echen allí los pasteles, las almendras, los higos, las nueces, las castañas, las moras y las masas hechas, las pastas y los panes, los zumos y los vinos, que los lleven al río, entre 6, entre 4, que lleven la sábana al río, con sus bienes, sus frutos, sus pasteles, que por el bulevar que bajen, las 4, las 3, 6 al río, varias veces, y echen todo a la corriente, las sobras del festín, el vino, el agua, el zumo, las almendras, los higos, y arrojen todo al río, a la corriente. Y otro conjuro de la misma sección del libro, situación para romper un hechizo. Acuéstate, boca arriba, como si fueras a morir o a darte a luz. Remonta la cuesta de los años en lo oscuro. Llega al umbral, traspásalo, sumérgete en la honda, estrecha escala del olvido. Dime qué ves, enfréntalo, enfréntate a quien eras antes aún de la memoria. ¿Te reconoces? Continúa. Sí, reconoces ahora el camino que te ha traído hasta aquí. Su nitidez lo delata. Un sueño azul que se proyecta en la pantalla azul del tiempo y va cobrando sentido. ¿Te ves? Pregúntale por qué y acéptala, cualquiera sea la respuesta. He venido a decirte adiós, responde. No digas más que eso, sin saña, sin violencia, sin rencor alguno. Intentará retenerte, volver a responder lo que ya sabes, lo que ya le has oído, quizás de otra manera. Baja los ojos y crea, con la mirada solo, un reguero en el suelo, un surco de tierra húmeda y cenizas. Verás alzarse un fuego, una pared de fuego, un fuego frío entre tú y tu fracaso. Despídete, dale la espalda, vuelve a tomar el camino, el mismo, el sueño azul sobre el azul del tiempo. Remonta los peldaños de la escala honda, estrecha, llega al umbral, traspásalo y desciende la pendiente oscura de los años. Vuelve a tu cuerpo. ¿Sientes un dolor en el vientre o en el pecho
como si algo de ti te hubiese sido arrancado, te anuncia que has vencido. El dolor se irá, tú quedarás contigo. La memoria del hueco te seguirá donde vayas. Gracias. Muchísimas gracias, Mercedes Ada Salas. ¿Se me oye? No, tienes que quitar abrir tu ¿Ahora sí? micrófono, Ada. Ahí Ahora estás. sí. Ahora sí te escuchamos. Bueno, Gracias. desde aquí, buenas tardes, buenos días por allí, ¿no? Es un placer, es un honor y una alegría estar con vosotras. Es una maravilla, muchísimas gracias al amparo nada menos del claustro y bueno, después de escucharos voy a leer algún poema también. Voy a empezar por unos poemas de un libro que se titula Limbo y otros poemas. Es un libro de 2013. Dos poemas que no tienen título. Un hombre corre tras su perro. Corre, pero no lo persigue. Corre como a cámara lenta, algo así como si corriera marcha atrás. Y llama insistente a su perro, llama como si el nombre de su perro fuera querido perro para compasión. Quien ve la escena mira y se pregunta de qué huye ese perro, o era la pregunta de qué huye ese hombre, por qué el paso de ese hombre no deja de frenarse, por qué su amor no aumenta su zancada, por qué se detiene por fin sobre la acera, por qué no agarra ya a ese perro que gira entre la muerte. Truena. Están abriéndose los cráneos de los dioses. Llueve como si el agua fuera a rebañar las obras en el plato del mundo. Una mujer camina bajo el agua y el agua no la borra, no la ahoga tampoco. No lo comprendo cómo, sin aparente esfuerzo, bajo ese cielo cayéndose, persiste en lo que, sin apenas dudar, llamaría existencia. Voy a leer ahora, creo que dos poemas de este otro libro, se titula 10 mandamientos. Es un libro hecho a medias con un artista plástico, pintor y dibujante, Jesús Placencia. Digamos que mis poemas ilustran sus dibujos, que son 10 mandamientos de vida. Este mandamiento es aprender. El cambio de estación. No cesará la orquesta, no es posible acallar su melodía. Escucha. Escucha, tal vez puedan dos tristes bailarines al fin acompasarse. Tú baila, 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 si antes te aferraste, ahora te desprendes. Tú baila y mientras bailas, aprende lo que dice, lo que muda no muere. Aprende lo que dice la canción del otoño, lo que muda no muere. Este mandamiento es el mandamiento callar y obrar, y es una especie de bodegón sobre un membrillo que había en la mesa de mi cocina. No sé si por allí conocen esa fruta, los membrillos, ¿sí? Pues un membrillo que había en la mesa de mi cocina.
callar y obrar. El membrillo, su forma, su color, más generoso cuanto más maduro, no árbol ya, ni rama y ni siquiera fruto, un cuerpo irregular ofreciendo el milagro de su putrefacción, excediéndose, dando todo de sí, ofreciéndose al tacto, sirviendo de alimento a algún gusano, encarnando el sentido de la contemplación, dejando que la luz haga su sombra, haciendo de su desaparición este intenso perfume, este todo lo vivo cabe en mí y de mí se desprende, este me basta con estar encima de esta mesa. Muchísimas gracias, Ada. Y hacemos nuestra segunda ronda de poemas. Bienvenida, Elsa, de nuevo. Voy a leer un poema sobre un fresco que hay en Teotihuacán, del Tlalocan, que era la región de los muertos, de los que habían muerto por agua, y que se le llamó el paraíso de los ahogados, que es el título del poema. Y este fresco tiene una figurita pequeña que va entrando con una lágrima y un signo de la palabra, por lo que se ha supuesto que es un poeta. Y está dedicado a la memoria de Miguel León Portilla. Se fueron al fondo, se perdieron en un agua tan verde para emerger al fin de esa vorágine hacia un espacio rojo. Campos de flores, mariposas de ámbar y obsidiana, y aún así entra el poeta lacrimoso, añorando otros prados, sus otras flores y sus cantos, ahí donde latía aún precario su dolido corazón, ahí donde surgían aún oscuras aquellas formas creciendo en torno o marchitándose, aquel arroyo que aún en cauces pedregosos o llanuras desiertas discurría, donde luchaban por un gramo de vida lo mismo el chapulín que el ahuehuete, el aguilucho que el faisán o el tigrillo de monte, que ahora, sin aliento, se van volviendo para él un sueño incomprensible como la propia vida. Y siguen varios poemas donde entra el mar. Este se llama Poeta frente al mar y está dedicado a José Luis Ríos. De perfil ve de frente el horizonte, la línea que diluye en un solo fulgor todos los mares y cielos de la tierra, esa línea intemporal donde se funden el amar y el mar, donde la luz que da de lleno se vacía en la templanza oscura y emergen desde el fondo palabras y sus destinos huidizos, se decantan en un ritmo de mar, en un brillo de ola, corren sobre las crestas fulgurantes, vibrando a una con esa luz, ese sabor de brisa y sus ligeros toques en la lengua, ese aroma encendido, ese bogar. Amanecer en Kalamata, para Natalia Morelión. Como bandadas de patos migratorios,
Las casas se apilan blancas a la orilla. El mar, inmóvil como aceite, refleja los montes que deslindan un claro oscuro. La música de una lengua emerge del sueño, una reverberación, hilos brillantes traspasan la oscuridad. Ruido de pájaros, un olor de tomillo, ya sabidos también y siempre nuevos. Las casas de arriba son cabras dispersas por el monte. La luz destella en los anchos olivares. El oleaje cobra nitidez y rompe contra las barcas el silencio, abriendo el día. La rosa náutica. Este poema es sobre el restaurante que está en las playas de Miraflores, en Lima, y que tal vez conozcan. Tiene un epígrafe de un joven poeta mexicano que es Jorge Ortega y que dice: sinuoso y abisal el filamento que nos une al origen. Con nombre de largas navegaciones, de instrumentos como sextantes o esferas armilares, se sostiene sobre sus palafitos en la bruma invernal. La humedad ablanda las hojas de papel y deshace el peinado. En torno, solo el muro de la bruma o niebla o nubes peregrinas, entre el tumbo a ciegas del mar abajo y arriba el inquieto trajín de tórtolas a deshoras rasguñando el entrecielo de los techos. Desde la rosa náutica, con sus luces de casa en fiesta, con sus manteles largos, tras el vapor pegado a las ventanas, apenas se percibe el oleaje transverso, como la vida, tumbando uno a uno a los locos surfistas, mientras se abre paso tras el cielo de plomo, un fantasma de sol que pierde el norte y asoma apenas y se va. Isla Negra, que es sobre la casa de Neruda, y tiene un epígrafe del propio Neruda que dice: y si lo que sé no les sirve, no he dicho nada, sino todo. Un costillar de ballena en estas nubes, una acuciosa mantarraya, jinetes que se alebrestan y se deshacen. Y tú, hermanito del mar en tierra firme, lobo de bar, traes el mar a tu casa, ebrio de gaviotas y goletas, de veleros estivales, de la danza de anguilas jardineras y corales luminiscentes que se prenden y se apagan en tus versos. Invisible navegas entre peces y astrolabios, entre timones y peroles, entre dientes de cachalote y tablas naufragadas, orando a Nuestra Señora de las Mareas y a Santa María de Rapanui, consolando a María Celeste que llora en su batón mucho, dejándote seducir por la sirena de Glasgow. Anfitrión de piratas y cheroques, así navegas, ebrio de un vino más rojo que tu vaso, ebrio del mar
rompiendo entre las rocas allá afuera, donde ahora las nubes se adelgazan y un barco tan ebrio como tú se pierde en la distancia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elsa. Muchísimas gracias. Y seguimos de nuevo con María Auxiliadora. Gracias. Voy a leer un poema que también trata del mar para seguir con la atmósfera de Elsa. Se titula Desacuerdo. Lo escribí para mi hermana, de quien me separa un mar, porque ella vive en Italia y yo vivo en Ohio. Tenemos un gran mar entre las dos. El rugido ensordecedor del mar se interpone entre las dos. Yo le digo, creo que estamos ahogadas. Ella responde, no, no estamos ahogadas. Yo le digo, yacemos a la par en el fondo del mar. Ella responde, no, estamos de pie en la orilla. Yo le digo, de verdad creo que ya nos ahogamos. Ella responde, no, estamos respirando muy bien. Yo le digo, a mí no me entra aire. Ella responde, yo tengo aire para las dos. Voy a leer un poema más reciente. Es un poema un poco más largo. Es el segundo y el último. Se titula Autopista Oxford-Columbus y tiene un epígrafe de César Vallejo que dice: y si amanezco pálido es por mi obra, y si anochezco rojo es por mi obrero. Por el retrovisor, el verano va quedando atrás. Sus luces amarillas se van hundiendo en otro horizonte. Adelante y arriba, el invierno va mostrando el borde de su imponente cortina de hielo. En el hombrillo se vislumbra un bulto a medio cerrar, como de huesos de algún animal. Humedecidas por la lluvia, las puntas de los huesos despiden rápidos destellos. La imagen que se repite me contiene. Y mientras hundo el pie en el acelerador, pienso que yo nunca habría imaginado morir así. La lengua de asfalto atraviesa la doble fila de los graneros y sé que uno de esos granos es mi cabeza ladeada y oprimida por el peso de tan frescas y tan antiguas toneladas de maíz. Letreros ininterrumpidos de Make America Great Again emparejan desniveles entre terrenos públicos y privados. Detrás del volante y atenta al horizonte percibo que dentro de las cuencas de mis ojos un sueño construyó durante la noche dos paredes de ladrillos. El cemento entre los ladrillos aún está fresco y empieza a rodar sobre mi rostro. Tras la estela que dejo al pasar, el asfalto de la autopista se va recubriendo de un brillo más claro. Mi trabajo es renovar con capas de cemento frío las lenguas de asfalto que hierven ardientes bajo el mediodía. En el alto paisaje se recortan los grandes contenedores de basura y sé que desde el fondo de uno de ellos
Voy resintiendo hondamente el vapor, la oscuridad y el aprieto. Pero esta no es mi primera vez en el contenedor. Justo unos momentos antes me había cruzado conmigo por la misma ruta. Yo iba dando vueltas en el triturador de los desechos de metal. La imagen que se repite me contiene. Y mucho antes aún, ya había alcanzado a observarme de paso, abierta y extendida en las vallas metálicas a los lados de la autopista, tan determinadas y determinantes, y siempre corroídas por el mismo óxido. Pero de pronto reaparecí acostada a media distancia en el suelo de un cementerio de pueblo, multiplicada en lápidas y cruces en varias posiciones y a media inclinación, y pensé, ¿cómo fue que vine yo a morir aquí tantas veces? ¿Y quién me condenó después a repasar con la vista mis viejos restos una y otra vez y a toda velocidad? La imagen que se repite me contiene y mis ojos, aún sin órbitas, van preguntando por sus nombres. ¿A quién llamar sin nombre? 911. I'm reporting a car accident on 170 West to exit to B 315 South. El cemento rodando por el rostro pulsa por continuar cumpliendo su responsabilidad. Las grandes chimeneas industriales van llenando el cielo de humo y en tales reverberantes condensaciones se van reconociendo los recuerdos, los mejores, los más preciados, los casi sagrados y los sagrados se van esparciendo por igual. Haber muerto en movimiento y por torpeza propia, esta ardilla gris boca abajo entre las cuatro ruedas sobre la que avanzo sin frenar y sin rozarla, y esta luz tan puntual de mediodía que extrae de nuestra pelambre los mejores destellos. Detrás del volante en marcha, las paredes de ladrillo comienzan a desmoronarse y residuos de cemento endurecido se van adhiriendo a mi rostro para que yo nunca olvide mi obra y mi obrero y mi responsabilidad de cementera, la imagen que se repite y me contiene. Muchas gracias. Muchas gracias, María Auxiliadora, y seguimos con Mercedes Roffé. Sí, muchas gracias. Voy a leer de otro libro publicado en México en 2014. Se llama Carcaj Vislumbres. Voy a leer 4 poemas bastante breves. Tienen número, todos. Entonces es el número 18. Vasijas de la nada somos, dijo, derramándose en lo oscuro. Vejigas de la nada derramando, dijo, orines, óxidos, rubíes, centellas, dijo, que en su caída, nuestra, encuentran su gibres, su obsesión. Añil dignificado somos, dijo, por el alado vuelo del alma entre ser y no ser. Poema 2 de la segunda parte. Un son somos, apenas, una titubeante nota sostenida por la trémula mano o el aliento, falto o cumplido de la luz que nos mira. Ese vibrato que por un instante irrumpe no ya en el silencio, sino en el anónimo rumor, tenaz, inacabable, ese tañido, ese encaje, urdido por el tedio o la violencia. Una hora de ese reloj hambriento somos,
y aún reímos y amamos y tememos el final de este sueño. Ahora un poema que por su final sobre todo asocio a Sor Juana, pero habla un poco de todas nosotras. El poema 17 de la segunda parte. Habría que conjurar una flota bravía para sofocar las huellas. Habría que carcomer los fustes del desgarro, el aleteo de la ley y la ira. Habría que desdecir la púrpura, el vértigo, el incipiente misterio de la aurora, la brecha ebúrnea del sueño, las albricias. Habría que disputar laureles, tronos, crucifijos, confundir mensajero, oráculo, tirano y plaga, desviar el vuelo de los buitres y retorcer el cuello de las madres, las afanosas, parcas, inocentes, mansas, ateridas, santas madres, siempre, siempre secándose las manos. Que trastrocar habría la trama, incidida en la piedra, urdida en tinta, en bronce, en el añil, tanta pequeña voz zumbando engaño y fraude, tanto entimema de sangre hurgando bajo el faldón. Habría que desfacer aporías, puentes, traducciones, vórtices de vacuidades y demoler la trampa al poderoso andamiaje del desprecio y del miedo. Una vez y otra, cada una, para izarse leve y cierta y luminosa, esclarecida en sí y de sí, quimera y mágica. Y un poema un poquito más celebratorio, uno de los que terminan el libro. Flor radiante, belleza radiante, vibración radiante, agua y temblor, escalofrío y piedra. Mundo y río y sin razón radiante, millones de estrellas radiantes, noche oscura y radiante, millones de bocas, pétalos, radiantes nubes, peces, pájaros, árboles y selvas, nieve y rocío, torrente, abismo, fuego radiante, musical, refulgente, nada, luminosa, lumínico, pan nuestro. Gracias. Muchísimas gracias, Mercedes. Y cerramos esta lectura con Ada Salas. Bueno, pues voy a leer unos poemas de mi último libro publicado, se titula Descendimiento. Es un libro que en buena parte dialoga con un cuadro que está en el Museo del Prado, que es un descendimiento de la cruz del pintor flamenco Van der Weyden. Es un cuadro del siglo XV. Estos poemas que voy a leer están un poco más alejados del cuadro. Una se mueve sobre la roja pez de los significados, como sobre una balsa a la deriva, sobre un vinoso océano. Debía usar ahora un léxico marino tan extenso como su referente, pero no lo conozco. Todas esas palabras a Conrad, Melville. Lo que no conocemos nos expulsa al tiempo que alimenta nuestra fascinación. Esa era la trampa. Sí, pero no. No, pero sí. El amor es como esas palabras que no encontramos en el diccionario, bellas puertas cerradas, llamadas que más tarde serán una obsesión, atracción, repulsión, mientras el cepo muerde poco a poco la piel,
y luego astilla el hueso y luego hasta la médula, para quedarse ahí. Prefieres naufragar encima de esa balsa, prefieres no saber. Este otro poema lleva una cita de Dante que dice que entender no la può chi no la prova, que no puede entender quien no la siente. Humillación, vergüenza. No te deslices sobre las palabras como si fueran nada. El espasmo que estruja los bronquios, los pulmones, que quiere que tú quieras que no ceje, solo la desaparición. Entonces, compasión por uno mismo no es sino desprecio. La compasión, nos dicen, es un sentimiento, como si alguien supiera, sí, como si lo supiéramos, qué significa esto, sentimiento. Y no precisamente porque sea una palabra abstracta, pronúnciala despacio, sino porque rompe los huesos, paraliza la sangre, o porque resucita, o porque mata. ¿Qué es un sentimiento como compasión? ¿Quién ha podido de verdad sentirlo? Acoger ese cuerpo, lavarle las heridas como si respiraran, ungirlo con el llanto que no pudo llorar, luego abrazarlo como si alguna vez hubieras sido algo parecido a una madre, a una que supiera en qué consiste eso. No morir de su muerte, comprender esa pena, esperar a su lado que vuelva entre los vivos. Y sí, sin esperanza. Este otro, este otro lo escribí después de ver un cuadro de Caravaggio en una exposición aquí en Madrid, El martirio de Santa Úrsula. Ese era el cuadro del que parte el poema. Allí donde la flecha se ha clavado, y mira hacia su pecho, mira esa asta que tiembla. ¿De dónde vino esto? ¿Quién estaba emboscado? Algo muy profundo en su mente, algo que apenas reconoce, le habla de traición. Aparta esa palabra, pero vuelve. Las avispas para libar del daño. Siente que no en el esternón, sino en el pensamiento se ha clavado esa flecha. Piensa, los dioses nos traicionan, la vida nos traiciona, eso, aquello, lo más limpio, lo más puro, y poco a poco, como si el tiempo transcurriera hacia su origen, como si fuera hacia otra muerte, va perdiendo el color, luego la forma, como si fuera una figura apenas dibujada. Y yo creo que termino ya, ¿no? No sé, es que ya está, yo creo que ya está. Pues muchísimas gracias, Ada. Muchísimas gracias a todas, a las cuatro, a Mercedes, Ada, María Auxiliadora y Elsa, con esta celebración de poesía que cierra las actividades de la Cátedra de Poesía Iberoamericana Elsa Cross, que tiene, este año cumplimos el primer año de la cátedra con una serie de mesas redondas, de lecturas, de seminarios sobre la poesía y la pandemia. Y bueno, pues darles las gracias, muchísimas gracias a ustedes, invitarlas a que sigan con nosotros en las actividades que hacemos y agradecerles porque si la poesía es esa intuición primordial del mundo y es el lugar donde la luz y las tinieblas hacen una de otra y la dualidad se reabsorbe en la experiencia de lo intemporal, que sea esta, que sea la poesía quienes nos incite y nos invite a seguir en la imaginación, en el apoyo mutuo, en la alegría,
y que nos encontremos en el próximo año, en el 2021, con esto, ¿no? Con saber que aunque hemos estado en la pandemia y aunque la pandemia nos ha recordado que somos vulnerables a la muerte, pues somos inmortales en el conocimiento, en el lenguaje y en el encuentro de nuestra común condición humana. Muchísimas gracias a las 4. Me encantaría que si quieren decirles algunas palabras a los lectores que están esperando y estaban esperando esta lectura desde que la anunciamos, había gente que nos decía, ya queremos que sea esta lectura porque ustedes son voces capitales de la poesía iberoamericana de nuestros días. Por favor, si alguien quiere tomar la palabra. Elsa. No te oímos. Muchas gracias a la Universidad del Claustro. Ha sido un placer verlas y oírlas a todos. Y al público, felicidades también a ustedes todas para este nuevo año. Y cuidarse mucho porque este pandemonio va para largo, sigue todavía. Entonces, pues, quedarse en casa y celebrar y disfrutar y todo lo mejor. Gracias. ¿Alguien más? Ada. Bueno, yo solo daros las gracias. Es un placer estar aquí con las que sois mis maestras, que aprendo y he aprendido mucho de vosotras. Y es un honor, es una alegría y es un milagro, ¿no? Esta posibilidad de encuentro, aunque sea por esta cosa tan extraña y tan mágica que son las pantallas y los micrófonos, pero es una alegría y muchísimas gracias, Rocío, por organizarlo y, bueno, por unirnos a pesar de tanta distancia y tantas distancias como nos separan ahora a todos, ¿no? Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias y estén atentos a las actividades de nuestra Cátedra de Poesía Iberoamericana, el Sacros. Nos encontramos en el 2021. Gracias. Feliz año. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós.